Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este jueves de webinar. Bienvenido. Hola, doctor. Buenas tardes. Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí platicando un poquito de esta enfermedad. Muy bien, doctor. Pues es un procedimiento sumamente importante. Sabemos que sigue siendo un procedimiento de alto riesgo, sin embargo, cada vez tiene muchísimo más éxito. Cada vez hay pacientes que mejoran su calidad de vida con estas alternativas terapéuticas y, sobre todo, pueden llegar a tener una óptima condición en su desempeño diario. Así es, doctor. Afortunadamente, la terapia de estimulación cerebral sigue siendo a nivel mundial, o nada más aquí en México, la principal herramienta para los pacientes con enfermedad de Parkinson en algunas etapas avanzadas, y nos permite, como usted lo dice, con mucha seguridad, poder ofrecerle al paciente una mejoría sustancial en la calidad de vida, una reintegración temprana a sus actividades personales, sociales, familiares, y que afortunadamente en nuestro medio es una alternativa con la que contamos hoy en día. En algunos otros países, sobre todo a nivel Latinoamérica, todavía es una alternativa de tratamiento que se ve lejana, que pueda llegar, pero en nuestro país y en nuestro medio, por fortuna, contamos con ella. Entonces es un gusto poder platicar un poquito de esta posibilidad terapéutica. Pues perfecto, doctor, bienvenido, lo escuchamos. Gracias, doctor. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, y pues nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación y la oportunidad de poder platicar de esta enfermedad que todavía genera muchos mitos, mucho temor. Como bien dice el doctor, afortunadamente se realizó en días pasados la conmemoración del Día Mundial, antes llamado Día Mundial del Parkinson. Hoy se cambió un poquito el contexto para hablar sobre el Día Mundial de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que genera todavía muchas dudas, mucho temor para quienes lo padecen, tanto al paciente como los familiares, como todo el entorno, pero que afortunadamente día a día todas las alternativas terapéuticas que tenemos pues nos permiten justamente ir quitando muchos de esos mitos, y pues bueno, permitiendo también tener una mejor calidad de vida en aquellos pacientes que tienen este trastorno. Vamos a hacer un repaso rápido un poquito sobre la historia de la enfermedad, sobre las alternativas terapéuticas, para enfocarnos al final a dar algunos ejemplos y sobre todo platicar en qué consiste la cirugía para tratar la enfermedad de Parkinson. Y pues bueno, sobre todo, ojalá que al final podamos establecer algún diálogo para platicar, para poder aclarar algunas dudas, y pues sobre todo para pues platicar un poquito más de estas alternativas terapéuticas para aquellos que tienen la enfermedad o para los familiares que también conocen y conviven día a día con este tipo de padecimientos. La enfermedad de Parkinson, como bien lo mencionaba el doctor, es un trastorno que tiene muchos años, que en realidad, aunque muchos pensamos que son enfermedades prácticamente de la vida moderna, en realidad son enfermedades que llevan muchísimos años ya que se han descrito. Tal vez el diagnóstico como tal o la etiqueta de enfermedad de Parkinson es reciente, pero si nos remontamos a antecedentes históricos, desde los papiros egipcios por allá de 1500 a 2000 años antes de Cristo, ya se hacían referencia a muchos síntomas y a muchos pacientes que desarrollaban algunos fenómenos clínicos similares a los que hoy en día conocemos como enfermedad de Parkinson. En aquellos papiros egipcios que mencionaban que había pacientes que se sacudían de una forma incontrolable y que de repente aflojaban la saliva, que es algo muy común que sucede en los pacientes hoy en día. En algunos libros también de medicina hindú le ponen incluso un nombre llamado la Campabata, en el cual también hacían mención a los pacientes que no podían caminar y que al momento de no poder caminar también se sacudían, que es algo típico y que iremos desglosando un poquito más adelante. En aquellos pacientes incluso se mencionaba también un punto muy importante que hoy en día solo asociamos en algunas ocasiones la enfermedad de Parkinson al temblor, pero en realidad abarca muchos síntomas más allá del temblor,
Y en este tipo de libros médicos hindús también hacían mención un poquito a lo que era la mirada reptiliana. El paciente con enfermedad de Parkinson típicamente tiene una mirada fija, una cara poco expresiva, que también aquí se describe ya un poquito, e incluso ya en tiempos más modernos, la misma Biblia hace referencia a que en algunos de sus versículos sobre aquellos pacientes o aquellos que en algún momento podían desarrollar síntomas parecidos, diciendo que algún día los guardianes temblarán y se encorvarán, que es una postura típica de los pacientes con Parkinson, aparte del temblor, la postura encorvada, los cambios en la posición y en la forma de caminar. Pero ya es en la época moderna, por ahí de 1817, cuando James Parkinson, un médico inglés, se dedica a observar muchos pacientes que tenían síntomas similares y publica su tratado de algo a lo que él denomina la parálisis agitante, que es un término que a lo mejor puede sonar un poquito contradictorio porque, bueno, o me paralizo o me agito, pero es justamente la fenomenología de la enfermedad de Parkinson que nos lleva a este tipo de síntomas. El paciente, si bien es cierto que está temblando, su mismo temblor se acompaña de otros síntomas que le impiden generar algún movimiento coordinado o algún movimiento libre y por lo tanto, aunque tiene muchas sacudidas, el paciente es incapaz de hacer movimientos de la forma que normalmente lo deberíamos hacer. A partir de este ensayo, de esta publicación del doctor Parkinson, se empezó a investigar un poquito más sobre la fenomenología, sobre todo del temblor, pero es en realidad prácticamente solamente para fines descriptivos que de ahí en adelante se siguió haciendo referencia a esta enfermedad ya como la enfermedad de Parkinson, pero nuevamente es ya en épocas más recientes, por ahí de 1867, cuando se empieza a retomar nuevamente la importancia de la enfermedad, y esta importancia se retoma porque se descubre un tratamiento. Durante el tiempo anterior a la aparición de los tratamientos farmacológicos modernos, tal vez la enfermedad se quedó un poquito en el olvido, porque prácticamente lo que se hacía en aquel momento era describir los síntomas, pero prácticamente cruzarse de brazos, ponerle nombre a una enfermedad, pero a una enfermedad a la que no se le podía ofrecer nada. Entonces, si no se había en realidad algún avance, pues bueno, también se dejó de investigar y de tratar de proponer alguna alternativa de tratamiento. Se sabía ya que había alguna sustancia en el cerebro que provocaba que todas las funciones en los pacientes con Parkinson se perdieran, pero no había alguna alternativa que hacer, hasta que en 1967 se descubre el medicamento que vino a cambiar totalmente la vida de los pacientes con Parkinson. Y la vino a cambiar no solamente porque se convirtió en una alternativa terapéutica para los pacientes, sino que también el conocer este medicamento permitió adentrarse un poquito más en las causas y en tratar de conocer cada día más la enfermedad. Este medicamento, que es la levodopa, un sustituto de la dopamina, que es la sustancia que a fin de cuentas hace falta en los pacientes con enfermedad de Parkinson, vino a cambiar drásticamente las expectativas de tratamiento en todos los pacientes con este tipo de enfermedad. Antes de que esta enfermedad se descubriera, había muchos procedimientos quirúrgicos sobre todo. De hecho, esa es una de las partes bonitas, que la cirugía, si bien es cierto que hoy pretende ser una alternativa nueva, una alternativa tecnológica más novedosa, pero en realidad la cirugía fue el parteaguas para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Originalmente no se pensaba operar a los pacientes con este tipo de síntomas, sino que casualmente se operaban pacientes con enfermedad de Parkinson por síntomas de alguna naturaleza, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral, y se veía que al lesionar ciertas zonas a consecuencia de esas cirugías, los síntomas del Parkinson mejoraban. Entonces, a partir de ahí se empezaron a desarrollar técnicas quirúrgicas, en este caso las talamotomías, que consistían en entrar a una parte del cerebro llamada tálamo, generar una lesión o una destrucción de esa pequeña parte, y con ellas el paciente tenía mejoría de los síntomas del Parkinson. Obviamente, en aquellos tiempos, pues bueno, todavía la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, por lo cual el paciente, si bien es cierto que mejoraba los síntomas del Parkinson, también tenía muchos efectos secundarios, mucho riesgo de sangrado, que si bien quitaban el temblor, pero también generaban otro tipo de secuelas que a veces resultaban ser más catastróficas que la misma enfermedad, por lo cual se dejó de utilizar, y sobre todo con el advenimiento de la levodopa y de todos los tratamientos farmacológicos que le siguieron, pues bueno, también perdió un poquito en desuso. Pero esa moda o ese auge que tuvo la levodopa se empezó a perder poco a poco, cuando después de ciertos años se empezó a ver que era un medicamento que, si bien se creía la cura o el milagro, después de cierto tiempo de tomarlo, el paciente desarrollaba muchos efectos secundarios o perdía el beneficio de tomar el medicamento, por lo cual nuevamente la cirugía retoma un punto importante, y es en 1987 cuando el doctor Benavide en Francia implementa la terapia de estimulación cerebral profunda como tratamiento para este tipo de enfermedad. Es importante mencionar que, bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad crónica que va a progresar, es una enfermedad que no tiene cura, y que es la segunda enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial, solo después de la enfermedad de Alzheimer. Eso hasta el día de hoy.
pero también se ha visto en años recientes que de las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Parkinson es la que ha generado un crecimiento con mayor rapidez y mayor velocidad, de tal modo que al día de hoy se estima que a nivel mundial haya cerca de 6 millones de personas afectadas, pero con una posibilidad de que en el 2040 este número se triplique y en lugar de ser la segunda enfermedad a nivel mundial neurodegenerativa, ocupe el primer lugar muy probablemente. La incidencia de esta enfermedad o la posibilidad de que una población se enferme de este tipo de enfermedad varía mucho dependiendo de la localización a nivel mundial, pero se estima que en algunos países puede ir desde 17 hasta 60 habitantes por cada 100,000. Típicamente es una enfermedad que se presenta en edades mayores a los 60 años, aunque no es exclusiva de este tipo de edades. Es ligeramente más común en hombres que en mujeres, pero bueno, puede presentarse a cualquier edad. Hay casos juveniles de Parkinson que generalmente se presentan en edades por debajo de los 30 años y que tienen un comportamiento de repente un poquito más agresivo. Y también enfermedad de Parkinson incluso en edades ya muy avanzadas. Entonces no es exclusiva de un grupo de edad, pero sí es más común que se presente después de los 60 años. ¿Cómo estamos aquí a nivel México? En realidad, las estadísticas nacionales desafortunadamente todavía tienen mucha carencia. Por fortuna, cada día tenemos un poquito más de herramientas tecnológicas que nos permiten conocer un panorama general y se estima que a nivel nacional tenemos una incidencia que va entre los 25 a 30 pacientes por cada 100,000 habitantes. En nuestro estado, en el estado de Guanajuato, afortunadamente la incidencia es un poquito menor a la mayoría del resto del país, teniendo una incidencia aproximada entre el 5 pacientes por cada 100,000 habitantes. Se ha visto últimamente que en la región noreste de nuestro país ha habido cada vez un repunte más alto de nuevos casos de la enfermedad de Parkinson, y en las regiones hacia el sur de nuestro país, afortunadamente la incidencia cada día es menor. Aún hay este tipo de estadística nos permitirá más adelante tratar de conocer si hay factores ambientales, geográficos que estén asociados a esto, pero al día de hoy las estadísticas nos muestran que nuestro estado afortunadamente todavía presenta una incidencia baja de esta enfermedad. Entre las causas, que esta tal vez es una de las preguntas más comunes cuando nos toca atender pacientes en la consulta, es la eterna pregunta de ¿por qué a mí? Y la eterna respuesta también desafortunadamente es pues aún no se sabe. Hay, si bien es cierto, una presencia de algún gen mutado que se han denominado genes de la parquina, de los cuales existe una variedad de más de 10 genes, que se encuentran prácticamente en el total de los pacientes que desarrollan la enfermedad, pero aún no se ha descubierto cuál es la causa de que estos genes se activen. E incluso en algún momento se pretendía que a todos los pacientes se les hiciera un perfil genético, pero hoy se ha visto que este perfil genético pues solo nos sirve para confirmar la enfermedad, pero en realidad en algunos casos nos puede orientar a algún tratamiento, pero no nos permite predecir ni la severidad ni la posibilidad de que la enfermedad se presente en más pacientes. La presencia de este gen no nos garantiza que tengamos la enfermedad, ni la ausencia nos garantiza que no la vayamos a desarrollar. Entonces, si bien es cierto que se descubrió estas variantes de genes, la causa genética que sigue siendo presente en prácticamente todos los pacientes no es la única. Hay un punto importante aquí es definir también que es muy distinto un patrón genético a un patrón hereditario. Los genes los tenemos todos, cada uno tenemos una genética distinta y hay un gen que así como nos puede favorecer el desarrollo de problemas de la presión, del colesterol, hay un gen que se le ocurrió desarrollar la enfermedad de Parkinson y el factor hereditario es diferente. Ahí sí es la posibilidad de que entre los familiares podamos tener la enfermedad. Es cierto que la presencia de un miembro con esta enfermedad en la familia nos incrementa ligeramente el porcentaje de tener en los demás miembros, pero este porcentaje es mínimo, cerca de un 3% solamente. Y se estima que solo el 10% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen ese factor hereditario muy marcado, por lo cual el 90% de los pacientes van a ser personajes únicos en la familia con el desarrollo de estos síntomas, y hay factores que se han relacionado un poquito más incluso que lo genético, sobre todo el uso de ciertos pesticidas, de ciertos químicos que se utilizan en la agricultura y en el campo, y también un punto importante, el traumatismo repetitivo. Se ha visto que personas que generan actividades deportivas como el fútbol americano, como el box, que tienen el contacto frecuente, sí tienen una incidencia un poquito mayor que el resto de la población en desarrollar este tipo de enfermedad. Hay una pregunta también muy importante. Bueno, yo conozco a alguien que tenga Parkinson, ¿qué hago yo para no desarrollar la enfermedad? De la misma manera que no sabemos qué la genera,
también es imposible establecer alguna medida que nos asegure que no vamos a tener la enfermedad. Pero hay ciertos factores protectores que sí se han observado que quienes los llevan a cabo este tipo de hábitos tienen menos riesgo de desarrollar la enfermedad, sobre todo aquellos pacientes que son consumidores crónicos de café, pacientes que consumen de forma crónica té verde, que realizan ejercicio aeróbico moderado, que tienen la costumbre de realizar ciertas actividades físicas como la lectura, como la realización de ciertos pasatiempos que se pueden considerar como una especie de rehabilitación cognitiva, pacientes que siguen algunos tipos de dieta, sobre todo la dieta mediterránea, que es rica en omegas 3 y en ácidos grasos, se ha visto que hay una menor incidencia. Un punto importante es que, si bien es cierto que el tabaquismo, pues bueno, se acompaña de muchos otros tipos de problemas, sobre todo a nivel cardiovascular, sí hemos notado que pacientes que tienen el antecedente de tabaquismo tienen generalmente menos riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, si bien es cierto que no se puede considerar como un factor protector, pero sí tal vez como un factor asociado a una menor incidencia del desarrollo de estos síntomas. Hay que tomar bien en cuenta que antes de hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, a todos los pacientes que desarrollan estos síntomas los catalogamos en un grupo anterior a la enfermedad que se llama parkinsonismo. El parkinsonismo es la presencia de todos los síntomas causados por la enfermedad de Parkinson o similares a la enfermedad de Parkinson, pero que están causados por otro tipo de patologías, que pueden ser las alteraciones en el líquido que tenemos normalmente en la cabeza, eventos vasculares cerebrales como embolias, como hemorragias, que también pueden generar síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, que en realidad este tipo de definiciones son las que nos orientan o que nos obligan a realizar ciertos estudios de imagen para confirmar la presencia de enfermedad de Parkinson y descartar sobre todo otro tipo de parkinsonismos. Un punto importante es que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson hasta la fecha solamente se hace de forma clínica, solamente observando al paciente, vigilando cómo se comporta a través del tiempo todos sus síntomas, pero todos los estudios que acompañan al paciente cuando empieza con este tipo de síntomas solamente tienen como finalidad descartar otro tipo de enfermedades, sobre todo aquellas que tienen un potencial de reversibilidad y que con eso podemos prácticamente limitar los síntomas del paciente y reintegrarlos a su calidad de vida antes de considerarlos como tal como una enfermedad de Parkinson. Ya como tal, la enfermedad de Parkinson es este mismo parkinsonismo, pero en el cual descartamos otras causas que pudieran estar favoreciendo este tipo de síntomas. ¿A qué se debe este parkinsonismo? Hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de producir una sustancia llamada dopamina, que a lo mejor en algún momento han escuchado que se le ha puesto muchos apodos, incluso la hormona de la felicidad, porque bueno, tiene no nada más la función de controlar el movimiento, sino que nos altera o nos ayuda para funcionar prácticamente a nivel cognitivo, a nivel también del estado de ánimo, y un punto importante, obviamente, es las alteraciones a nivel de la coordinación motriz que nosotros podemos tener. Siendo esto la causa de la enfermedad, se dice que cuando el cerebro empieza a producir menos del 90% de la cantidad que requiere, es cuando empiezan los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Ahora, hay dos síntomas o dos grupos de síntomas que nosotros podemos considerar en la enfermedad. Si bien es cierto que de forma típica estamos acostumbrados a pensar que el Parkinson solo es temblor y solo es el único síntoma que asociamos a la enfermedad, en realidad en muchas de las ocasiones es tal vez el síntoma menos agresivo y tal vez el síntoma que tarda un poquito más en aparecer en la enfermedad. Por lo regular, en la mayoría de los pacientes, antes de empezar con las alteraciones en el movimiento, hay otro grupo de síntomas que se llaman síntomas no motores, que por lo regular se manifiestan antes y que como estamos acostumbrados en muchas ocasiones a nuestro mismo nivel de estrés y nivel de vida, se lo achacamos a otra cosa menos a pensar en una situación grave. ¿Cuáles son estos síntomas no motores? Los cambios en el estado de ánimo, estados depresivos que a veces no están asociados a un factor que los desencadene, un síndrome de fatiga crónica, la disminución en el olfato y la pérdida del sabor de los alimentos y los cambios intestinales. Cuando se presentan este tipo de alteraciones de forma conjunta y que no están asociados a otra causa, es un foquito tal vez rojo ahí para estar siempre en observación de que no vayan a desarrollarse los otros síntomas, que son este grupo ya de los síntomas motores. ¿De qué manera se manifiestan? Y ya son los típicos que nos dan la imagen de la enfermedad de Parkinson: el cambio en la postura, el paciente que empieza a encorvarse, que empieza a caminar con pasitos cortos, que tiene disminución en la expresión facial. De hecho, es una de las formas en las que se le conoce a la cara de los pacientes con enfermedad de Parkinson, que es la cara enmascarada, que el paciente pierde la posibilidad o disminuye la posibilidad de gesticular. El paciente tiene prácticamente la misma expresión, lo mismo que cuando se ríe, que cuando se enoja, que cuando platica. Disminuye mucho el tono de la voz. Un paciente de estar acostumbrado a tener un tono continuo, de repente la voz se va haciendo un poquito más baja, más entrecortada.
y los síntomas típicos, que son los tres más famosos, que es el temblor, la rigidez y la lentitud. Pacientes que a veces no se dan cuenta y que muchas veces se lo atribuyen a la edad o al cansancio, pero que a lo mejor antes tardaban 2 minutos en comer y que hoy tardan 20, o que tardaban 1 minuto en poder abotonarse una camisa y que hoy pueden tardar hasta 30 minutos en hacerlo. Esa lentitud que a veces no le damos importancia puede ser una de las primeras manifestaciones de la enfermedad. En cuanto a las etapas del tratamiento, una vez que hacemos el diagnóstico, siempre es importante el diagnóstico de forma oportuna. En muchas ocasiones, desafortunadamente, todavía la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se diagnostica ya en etapas tardías, cuando el paciente muchas veces perdió la ventana terapéutica, tanto del tratamiento farmacológico, del tratamiento no farmacológico y del tratamiento quirúrgico. Se dice que cuando el paciente está recién iniciando con esta sintomatología, lo primero es modificar los cambios en las actividades diarias, empezar a hacer un poquito de ejercicio, empezar a hacer ejercicio también cognitivo, no nada más ejercicio físico, sino también un poquito de rehabilitación psicológica nos ayuda. El tratar de migrar de una dieta tal vez a la que estamos acostumbrados aquí en México, que es rica en grasas y rica en muchas otras cosas, a migrar a una dieta un poquito más saludable. Cuando el paciente está empezando recién sus síntomas, en muchas ocasiones este tipo de alternativas terapéuticas son suficientes para controlar la mayoría de las molestias, siempre y cuando el paciente no tenga alteraciones que modifiquen sus hábitos diarios de la vida diaria. Cuando estos síntomas ya empiezan a afectar la vida diaria, bueno, es cuando viene nuestra otra alternativa farmacológica. Como les decía al principio, el medicamento llamado levodopa, que continúa siendo prácticamente nuestro principal armamento para el paciente con enfermedad de Parkinson, pero afortunadamente hoy en día ya no tenemos nada más esa alternativa terapéutica. La levodopa, si bien es cierto que es un medicamento muy noble y que nos permite tener una mejoría rápida, también es un medicamento que se acompaña de una duración muy cortita, de muchos efectos secundarios, y que hoy en día medicamentos tanto tomados como medicamentos inyectados, medicamentos que se utilizan en forma de parches que también nos pueden ayudar, siguen siendo parte de nuestro armamento terapéutico, aunado también a los medicamentos que pueden complementar los efectos secundarios que tenemos a consecuencia del uso de los otros tratamientos farmacológicos. Antes, cuando teníamos este tipo de síntomas, recurríamos prácticamente a todos los medicamentos habidos y por haber, y cuando se agotaban, cuando el paciente ya no tenía respuesta, pues ¿qué es lo que quedaba? Solamente tratar de dar cuidados paliativos, de dar medidas generales, pero hoy en día, afortunadamente, cuando estos efectos secundarios a los medicamentos aparecen, o cuando ya el medicamento necesita dosis más altas para alcanzar una respuesta terapéutica mínima, ya no tenemos que dejar al paciente a un lado, sino que es cuando la alternativa de la cirugía retoma nuevamente un punto importante como parte del tratamiento del paciente con enfermedad de Parkinson. Y es la parte que, bueno, vamos a tratar de platicar, hacer un resumen breve de en qué consiste la cirugía. Y bueno, sobre todo tener un poquito de antecedentes. Como les decía, las primeras cirugías se hicieron por ahí de 1930, se hacían lesiones. En los 50 se utilizó la talamotomía de forma importante, que disminuyó en cuanto empezó la levodopa, y que nuevamente cuando se detectaron los efectos secundarios de este mismo medicamento, retomó una parte importante en el tratamiento del paciente con la enfermedad de Parkinson, hasta el año de 1987, cuando se empezó a hacer los primeros modelos experimentales para tratar de colocar una especie de marcapaso cerebral que nos ayudara para mejorar el movimiento, y es 6 años después cuando se desarrolla ya el primer dispositivo implantable. Si bien es cierto que muchas veces pensamos que esta terapia es nueva y tenemos a veces la idea de que se creó hace un par de años, si se fijan, pues prácticamente son ya más de 30 años en que la terapia ha demostrado su utilidad, e incluso a partir de que se implementó esta terapia como parte del tratamiento de pacientes con la enfermedad de Parkinson, ha sido una de las terapias que más rápido han alcanzado una aprobación en Estados Unidos por parte de la FDA para ser considerada como uno de los tratamientos de primera línea dentro de la enfermedad, cosas que otro tipo de tratamientos pueden tardar muchísimos años. Esta lo alcanzó en un tiempo muy rápido, justamente por los resultados que mostró. Y hasta la fecha es a nivel mundial el tratamiento con mayor aceptación para la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que es importante de conocer de la cirugía contra el Parkinson? El principal punto es que la cirugía no cura la enfermedad, sino que debemos considerarla como un complemento para el tratamiento, más allá que una cura. Esto es importante porque generalmente cuando tenemos, obviamente, una expectativa de un procedimiento, pues todos quisiéramos en un mundo ideal que ese procedimiento nos resolviera la vida, pero no, la cirugía solamente es un procedimiento
complementario al tratamiento farmacológico. Como decíamos hace un momento, la dopamina no nos ayuda nada más para el movimiento, sino que nos ayuda también para el estado de ánimo, para otro tipo de funciones, para las cuales el medicamento va a ser prácticamente nuestro acompañante de por vida. Pero ¿qué sí nos permite la cirugía? Si bien es cierto, no es la cura, mejorar de forma más marcada la calidad de vida cuando la comparamos con el tratamiento farmacológico solamente. Y esto es algo muy común, que los pacientes con enfermedad de Parkinson lo conocen. El medicamento que a lo mejor al inicio de la enfermedad me duraba prácticamente 8 horas, hoy en día me dura 2 horas, y esas 2 horas a veces, en algunas ocasiones, me dura menos, o en algunas ocasiones, a pesar de que lo tome, en realidad no me hace ningún efecto. Y esa es una de las ventajas que tiene la cirugía de estimulación cerebral, que nos permite que tengamos un efecto prácticamente sostenido durante las 24 horas para que la calidad de vida y las actividades diarias del paciente, pues bueno, prácticamente nos duren todo ese tiempo. Obviamente esto se ve reflejado en un incremento en la calidad de vida, nos permite que esos fenómenos que de repente tenemos con el medicamento, cuando no sabemos si hoy me va a hacer o no sabemos si mañana no me va a hacer, con la terapia tenemos prácticamente menos riesgo de esos fenómenos que nosotros le llamamos en-off, como de apagado que tiene el paciente de Parkinson. Nos puede permitir la posibilidad de reducir la cantidad de medicamentos. Generalmente hay pacientes que toman dosis exageradas de medicamento para poder tener un buen estado clínico, pero con el tratamiento quirúrgico podemos reducir la cantidad de medicamentos, podemos reducir la presencia de efectos secundarios de los medicamentos. Hay un efecto secundario que se llama disinesia. El paciente típicamente presenta temblor con la enfermedad de Parkinson, pero cuando tenemos dosis altas de medicamento, lejos de temblar, el paciente empieza a tener ciertos movimientos que son involuntarios, que son bruscos, que pueden incluso llevarlo a lastimarse, porque el paciente pareciera que no se puede estar quieto, que genera muchos golpes, que son a consecuencia de las dosis altas de levodopa, que también se pueden controlar con la cirugía, y sobre todo la posibilidad de tener una mayor independencia y una mejor reintegración social. ¿Quién es candidato? Hace tiempo se pensaba que aquel paciente mayor de 60 años con enfermedad, a pesar de tener buenos factores de pronóstico, pero por el grupo de edad ya no era candidato para cirugía, pero hoy en día no. Hoy en día afortunadamente la edad dejó de ser una limitante, y prácticamente mientras el paciente tenga el resto de indicaciones en forma, cualquier paciente de cualquier edad se puede operar. ¿Qué es lo que necesitamos o cuáles son los candidatos ideales para este tipo de procedimientos? De manera inicial, que tenga buena respuesta al tratamiento médico, que es un punto muy importante. Si el paciente no respondió a los medicamentos, la respuesta a la cirugía probablemente sea menor que lo deseado. Que el paciente tenga alguna complicación asociada al tratamiento farmacológico, que no tenga un deterioro cognitivo severo, que no tenga cuadros psiquiátricos descontrolados. Como les decía, la depresión muchas veces es un acompañante prácticamente en la totalidad de los pacientes. Cuando esta depresión, los cuadros de ansiedad de repente están más descontrolados incluso que la misma enfermedad de Parkinson, no es el candidato ideal para poderlo llevar a un procedimiento de cirugía. Sobre todo, un punto importante también es que el paciente tenga un soporte familiar adecuado que le permita pues sentir esa seguridad de poder acompañarlo en el transcurso de esta nueva terapia, y sobre todo un paciente que no tenga complicaciones severas de la enfermedad. De repente, si tenemos un paciente que a lo mejor respondió bien a levodopa, pero que lo estamos viendo ya prácticamente cuando el paciente ya está postrado, cuando ya tiene síntomas severos de la enfermedad, no es un paciente candidato. Esto es desafortunadamente todavía hoy en día algo muy común, porque el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado de la enfermedad todavía se ve con mucha frecuencia en nuestro medio, pero cada día afortunadamente podemos integrarlos de forma más temprana. Y un punto importante es que también aquel paciente con temblor, el temblor, como les decía, es el síntoma más famoso y también a veces el que menos responde al tratamiento médico. Entonces, el paciente con temblor persistente también se puede beneficiar mucho de la cirugía. ¿Y qué pacientes son aquellos que no se consideran candidatos? Pues aparte de los contrarios a los que acabamos de mencionar, aquel paciente que tiene otro tipo de enfermedad acompañante que no está controlada, un diabético mal controlado, un paciente con un problema cardíaco también no controlado, ellos pues de preferencia primero se tienen que estabilizar de sus enfermedades de base antes de considerar la cirugía como una alternativa a su enfermedad, perdón. ¿Cómo se hace o cuál es el protocolo que seguimos? Es un protocolo hasta cierto punto sencillo. Primero hacemos algo que se llama reto de levodopa. El reto de levodopa, que consiste en suprimir los medicamentos por lo menos entre 12 y 24 horas para conocer el estado basal del paciente, y después de eso darle una dosis un poquito más alta de lo habitual para que veamos la diferencia entre cómo está el paciente sin medicamento y con medicamento, para que con esto podamos determinar qué síntomas son los que se pueden beneficiar de la cirugía, en qué sitio del cerebro es donde se puede realizar la cirugía, y sobre todo platicar al paciente cuáles son las expectativas reales con la operación. Una vez que este reto es positivo, le llevamos al paciente que se haga una resonancia magnética para descartar
algún otro tipo de enfermedad, y sobre todo también que nos permita ya hacer una planeación de la cirugía. Se hace un protocolo preoperatorio como cualquier tipo de cirugía, se hospitalizan un día antes para quitar los medicamentos. La cirugía se realiza al día siguiente. Es importante mencionar que la cirugía se hace siempre en 2 etapas. La primera etapa se hace con el paciente despierto. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuál es la importancia de ese detalle. Y por lo regular el paciente se da de alta al día siguiente. Y un punto muy importante es que la cirugía de Parkinson, a diferencia de otras cirugías donde el paciente se opera y se acabó todo, con la cirugía de Parkinson no, el paciente se opera y aquí es cuando empieza prácticamente todo el acompañamiento que hace el equipo que participó en la cirugía para hacer todos los ajustes que requiere el paciente de este tipo de procedimientos. El procedimiento de manera inicial, pues bueno, en la primera etapa les comentaba que se hace con el paciente despierto. Se coloca este aparatito en su cabeza que se llama marco de estereotaxia, que tiene como objetivo simular unas coordenadas que más adelante les voy a enseñar cuál es la función. Esas coordenadas como tal funcionan como un plano cartesiano que nos da una X, una Y y una Z para tratar con una computadora especial de saber en cuál es la zona del cerebro donde vamos a dejar esos cables. Un punto importante es que todo esto tiene que ser milimétrico. La zona en el cerebro en la que tradicionalmente se dejan los electrodos mide más o menos 2 milímetros de ancho por 7 milímetros de largo, por lo cual la precisión aquí, pues bueno, es una herramienta fundamental para el éxito de la cirugía y por lo cual se utilizan este tipo de tratamientos. Posterior a eso, el paciente se lleva a un estudio de tomografía con ese aparatito puesto en la cabeza y esa tomografía junto con la resonancia que se hizo de forma inicial se juntan en una computadora especial para que entre las dos nos permitan crear una sola imagen y esa sola imagen nos permita saber cuál es el sitio exacto donde debemos nosotros dejar esos electrodos que son parte de la cirugía. Y esa misma computadora nos va a traducir todas estas imágenes que nosotros procesamos en unas coordenadas que son las que nos van a permitir que nosotros hagamos el mapeo prácticamente durante la cirugía. Una vez que nosotros tenemos estas coordenadas, llevamos al paciente a quirófano. Con el apoyo de equipos de rayos X, nosotros pues nos permiten también controlar el sitio donde vamos a dejar los electrodos. Como ven, es una cirugía con paciente despierto, donde necesitamos siempre la cooperación del mismo paciente para que nosotros podamos tener la certeza de cómo utilizar este tipo de equipos. Este tipo de procedimientos de parte inicial, como ven, hace les presentamos, es un paciente que, bueno, obviamente vemos de manera muy evidente el temblor que presenta. Una vez que colocamos el marco, este equipo lo llevamos a la sala de quirófano y durante la misma cirugía, que es una de las partes bonitas de esto, es que durante la misma operación nosotros tenemos que ver ya el resultado de la misma. Si se fijan, del temblor incontrolable que tenía el paciente a que sea un paciente que ya nos permita tener un movimiento más controlado, que el paciente sea capaz de coordinar un poquito, de repente un poquito todavía de temblor. Pero bueno, prácticamente si lo comparamos con como estábamos antes, pues bueno, afortunadamente podemos ver la mejoría de forma importante, donde el paciente tiene un control de los síntomas que nosotros podemos evaluar durante la misma operación. Aparte de eso, bueno, también tenemos la alternativa de los rayos X que nos permiten comprobar y de un equipo que nos permite registrar la actividad cerebral. Y estos son los resultados que nosotros podemos tener después de la cirugía. Este es un paciente operado, un paciente que después de que se operó todavía se enciende el equipo que utiliza y donde podemos tener evidentemente las alteraciones en la marcha con la dificultad que representa para el paciente de repente caminar. Ese tipo de cirugías nos permite que una vez que nosotros encendamos el equipo, que es el siguiente video que les vamos a mostrar, pues podamos tener a un paciente con la dificultad que tenía, a tener un paciente que, bueno, afortunadamente nada más. El resultado es pues prácticamente de inmediato, no necesitamos esperar mucho, sino solamente encender el equipo. Descansa y bueno, y detente, mostrar esto. Y ahora hacemos esto con las dos. Ahora esto. Y en el siguiente video que también podemos pues bueno, tener tus manitas así. un cuadro muy parecido de una paciente que ahí tenemos con el equipo ya operada, ya con los electrodos puestos, en la que nosotros podemos ver todavía el temblor que tiene la paciente,
tanto en las piernas como en las manos, la lentitud que tiene ella en los movimientos, la dificultad, derecha, alcanza a observar incluso las piernas prácticamente pegadas una a la otra por la misma distonía que genera la enfermedad, y la dificultad para realizar ciertos movimientos que para nosotros son cotidianos, pero que para el paciente con enfermedad de Parkinson pues, bueno, representan un reto todavía el poder efectuarlos. Y una vez que la paciente después de hacer esta revisión en cero, también le pedimos que camine y podemos observar la limitación. Una vez que encendemos el equipo, pues podemos afortunadamente observar el beneficio que tiene la paciente, donde el dolor desaparece, donde el control de los movimientos afortunadamente se vuelve cada vez pues más favorable para la paciente, que le permite ya poder hacer de forma más coordinada las actividades que previamente no podía, y si se puede observar ya la postura de los pies cambia, el dolor que originalmente tenía en la mano también afortunadamente desapareció, y sobre todo un punto muy importante es que nosotros lo vemos prácticamente de inmediato, es los cambios en la marcha, que si recuerdan hace un ratito en el video anterior, pues bueno, la limitación que tenía tanto por el temblor, por tener el brazo un poquito encogido y por los pasitos cortos, una vez que encendemos el equipo, pues podemos tener a una paciente que bueno, es capaz de caminar con mucha más facilidad, y que obviamente al ser un sistema que puede modificarse porque funciona con electricidad, pues cada vez podemos tener una mejoría más sustancial en los síntomas de los pacientes. ¿Qué es lo que nosotros idealmente quisiéramos? Bueno, que el paciente llegara en el momento justo, cuando apenas los síntomas están o los efectos secundarios de los medicamentos están apareciendo, pues para poder ofrecerle este tipo de alternativas, ya que también mientras más tiempo pase el paciente con efectos secundarios, desafortunadamente la respuesta se va limitando, pero bueno, es importante mencionar que bueno, esta alternativa afortunadamente es una alternativa que hoy en día pues la tenemos a nuestro alcance, y pues bueno, esperemos que la plática no haya sido tan aburrida, y pues estamos abiertos para cualquier duda, pregunta que podamos pues, apoyar. Doctor, muchísimas gracias. No, muy interesante los resultados inmediatos. O sea, en el transquirúrgico se observan los resultados de este tipo de procedimientos. Eso es lo más interesante de todo, cómo el paciente en un procedimiento literalmente está despierto y usted puede evaluar el resultado en tiempo real. Una vez que usted enciende el equipo, justamente ya los resultados suelen ser un poquito más controlados. Pero en el momento, doctor, eso es lo que más nos llama la atención, cómo estos pacientes de tener muchos problemas en su funcionalidad, en sus movimientos, en su vida cotidiana, pues pasan literalmente a recuperar su funcionalidad íntegra. Y eso es lo más importante de todo esto, doctor, mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. Sí, doctor. De hecho, es el principal punto que nosotros utilizamos para considerar que el paciente debe operarse de forma despierta. Es uno, que nos da la seguridad de que estamos dejando el electrodo en el sitio preciso. Y sobre todo que también le da al paciente la tranquilidad de saber que sus síntomas van a mejorar, que no es algo que tengamos que hacer a ojos cerrados, sino que el mismo paciente es testigo durante la misma operación de esto. Y un punto importante que también va de la mano de lo que usted mencionaba, no nada más cambia la calidad de vida de los pacientes, sino también de la familia. El paciente que de repente ya no puede hacer actividades por sí solo, que de repente es dependiente todo el tiempo, afortunadamente después de este tipo de procedimientos recupera la independencia, no nada más él, sino muchas veces los cuidadores, que también tienen que alterar muchas veces la mecánica familiar para poder acompañar a los pacientes en el día a día. Algo importante, doctor, que mostró en los videos es que relacionamos la enfermedad de Parkinson con pacientes adultos mayores. Y justamente en el video los pacientes que está usted mostrando no sobrepasan los 60 años, es más, no creo que lleguen a los 50 años de edad. Y esto es importante que lo dejemos claro, Doc, porque justamente la enfermedad no tiene como una especificación, puede aparecer a muy temprana edad. Yo creo que la persona a lo mejor que me viene a la mente más joven, el actor de Volver al Futuro, ¿no? Sí. Martin es uno de ellos que desde los 28, 29 años comenzó con sintomatología, y justamente esto es muy importante, que los pacientes jóvenes pues también tienen este riesgo. Doctor, si me permite, tenemos una serie de preguntas que quisiera realizarle, que nos están haciendo favor de poner aquí en el chat, si me lo permite. Claro. Doctor, nos están preguntando cuánto tiempo dura
esta cirugía? Es decir, desde el inicio que usted comienza el procedimiento hasta que el paciente lo saca de la sala de quirófano, ¿cuánto tiempo dura este procedimiento quirúrgico? El tiempo es muy variable. Justamente tenemos la certeza de que al tener el paciente despierto, vamos a terminar en cuanto estemos totalmente convencidos, tanto nosotros como el paciente, de que la cirugía funcionó. Hoy en día, afortunadamente, con las herramientas terapéuticas que tenemos, como el uso de rayos X, el uso de un equipo que se llama neuromonitoreo, que nos permite medir la actividad eléctrica durante la cirugía de las zonas del cerebro, en promedio, desde que nosotros empezamos a poner ese aparatito que está en la cabeza del paciente, que se llama marco de estereotaxia, hasta que el paciente sale de quirófano, estamos tardando por ahí de unas 6 horas en promedio, tomando en cuenta que pues eso implica poner el marco del paciente, llevarlo a tomografía. Tenemos que esperarnos más o menos unos 30, 40 minutos en lo que fusionamos las imágenes de la tomografía y de la resonancia, y la cirugía en sí, quitando todo este procedimiento, más o menos con el paciente despierto son un par de horas en promedio, más otra parte que ya la hacemos con el paciente dormido, que olvidé ponerla aquí en los videos, ya bajo anestesia general, donde conectamos la pila que está en el pecho y por debajo de la piel colocamos esos cables. Entonces, en promedio, todo el procedimiento nos lleva más o menos unas 6 horas. Perfecto, doctor. Bueno, también aquí una pregunta, doctor, que nos están realizando. Nos pregunta María Marta Salgado. Buenas tardes, excelente información. ¿La cirugía es recomendable para una persona de edad avanzada o hay un límite de edad, doctor? Sí, el límite en realidad ya no lo pone tanto la edad, sino sobre todo la calidad de vida que tenga el paciente. Hemos, como usted mencionaba hace ratito, un par de pacientes jóvenes que hemos operado. También desafortunadamente hemos tenido casos de pacientes muy jóvenes con síntomas ya muy avanzados que no son candidatos a pesar de tener una edad ideal. Y hemos tenido también afortunadamente casos de pacientes incluso de más de 80 años, pero que todavía tienen una buena reserva cognitiva, que tienen un estado de salud más allá de la enfermedad de Parkinson muy bueno, que no tienen algún tipo de comorbilidad y que se pueden beneficiar de la cirugía. Entonces, en realidad, más que la edad, hoy en día lo que nos importa para seleccionar al paciente es la calidad de vida y sobre todo el estado funcional que tenga el paciente. Perfecto, doctor. Bueno, por aquí María nos pregunta, doctor, hola, buenas tardes. ¿Qué tan recomendable es la terapia física para el apoyo de estos pacientes, doctor? Es indispensable, doctor. De hecho, creo que en todo el tipo de enfermedades neurológicas y sobre todo neurodegenerativas es una parte fundamental. Hay en algunos estudios que se han hecho, sobre todo en países de Europa, donde se tiene un poquito más esta parte preventiva, más que la parte curativa, en los que se ha visto que los pacientes, cuando empiezan con los síntomas todavía de forma muy leve de la enfermedad de Parkinson y que empiezan a integrarse a planes de rehabilitación, de neurorehabilitación temprana, que implica tanto rehabilitación física como rehabilitación cognitiva, pueden retrasar el inicio del tratamiento farmacológico hasta 2 años. Entonces, el tratamiento con rehabilitación física es fundamental para todos los pacientes, desde cuando inician con sus primeros síntomas hasta cuando ya están en etapas avanzadas, incluso después de la cirugía también siempre es fundamental que lo hagan. Perfecto, doctor. Una pregunta también que nos están realizando. Sabemos que todo procedimiento quirúrgico, doctor, por mínimo que sea, pues tiene un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de cirugías? La tasa de complicaciones hoy en día de la cirugía de Parkinson es muy baja. Estamos hablando de que más o menos a nivel mundial está reportada una tasa de complicaciones entre el 1 y 2%. Esto quiere decir que el 98% de los pacientes afortunadamente no desarrollan ninguna complicación, pero dentro de las que pueden presentarse es la infección de las heridas quirúrgicas, el sangrado en el sitio donde se va a presentar, donde se va a colocar el electrodo, que pueda generar a lo mejor algún tipo de secuela neurológica que pueda ser transitoria o permanente, el desarrollo de convulsiones después de la operación y también algo que se llama fracaso a la terapia, que el tiempo que el paciente no disfrute del beneficio de la terapia sea muy corto, que afortunadamente hoy en día con el tipo de dispositivos nuevos que hay, cada vez esta última complicación es cada vez más rara, afortunadamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, por aquí también nos estaban preguntando, doctor. Buenas tardes, ¿es recomendable la cannabis para minorar los síntomas de esta enfermedad? Es una pregunta muy común en muchos pacientes. Apenas hace un par de años tal vez se empezó a popularizar el uso del cannabis, no nada más para el Parkinson, sino para muchos tipos de enfermedades, y sobre todo más en base a las redes sociales que en base a la información clínica, porque hay videos de repente que podemos encontrar en YouTube donde vemos que el paciente está con muchos síntomas, le
dan a que consuma un poquito de cannabis y mejora. Pero científicamente no hay ninguna evidencia de que funcione más allá de ese efecto transitorio que nos puede dar. Desafortunadamente, uno de los acompañantes más comunes de la enfermedad de Parkinson son los cuadros demenciales, que incluso con el uso de cannabis se pueden potenciar y se pueden hacer más evidentes. Tiene tal vez un poquito de indicación, sobre todo en etapas avanzadas, ya como una medida paliativa, más que como una medida que permita mejorar algo del pronóstico temprano del paciente. Muchas gracias, Doc. Como brevario cultural, el día de hoy se conmemora el Día del Cannabis. Doc, una pregunta también. Nos están preguntando sobre el equipo que se coloca aquí abajo de la clavícula. Ese equipo, nos preguntan cómo se apaga, cómo se prende, cuánto dura la pila. Ok. La base de este tipo de sistemas implantables es el marcapasos. El marcapasos cardíaco que todos conocemos fue el que dio pie para el desarrollo de este tipo de terapias. Y de la misma forma que los marcapasos han ido evolucionando, también este tipo de pilas o de baterías han cambiado. Hay dos tipos o dos grupos de baterías que tiene el paciente hoy, lo que son los sistemas no recargables, que el paciente se implanta, una vez que se hace la cirugía se queda definitivamente con él, y la pila funciona por un periodo que varía mucho, pero en promedio entre 3 y 5 años, dependiendo de la cantidad de energía que el paciente demande. Es el tiempo en el que se consume esa batería y bueno, después hay que recambiar nuevamente esa batería. Hoy en día ya hay también dispositivos que son un poquito más avanzados, que son los sistemas recargables. Esos sistemas funcionan de una manera muy sencilla, que de hecho, pues hoy en día prácticamente todos cargamos nuestro celular todo el tiempo, entonces es una forma que también el paciente puede ser parte de su terapia. A lo mejor han visto en algún momento los cargadores inalámbricos que hay para los celulares hoy en día, que es como una base, donde nosotros ponemos el celular y ya sin conectarlo genera que el teléfono esté recargando energía. Funciona muy similar. Hay una basecita parecida a esa que se pone encima de la ropa incluso. Cuando el paciente la coloca encima, activa una bobina, que esa bobina va generando un sistema de recarga y que permite que el paciente esté recargando esa batería con cierta periodicidad. ¿Qué tan frecuente lo hacen? Dependiendo de la cantidad de energía que cada paciente necesite. Hay pacientes que en algunas ocasiones lo pueden hacer cada 2 o 3 días, hay pacientes que necesitan hacer esa recarga cada 2 o 3 semanas incluso. Y ese tipo de baterías nos permiten que la terapia dure por mucho más tiempo. Las empresas que se dedican a la venta de ese dispositivo, en realidad lo que hacen es darnos una especie de garantía donde nos dicen que por 15 años nos va a servir el equipo, pero se ha visto que esas nuevas baterías recargables pueden durar hasta por 25 años o un poquito más. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Déjeme buscar otra pregunta. Bueno, nos pregunta Fernanda, doctor, ¿los resultados son de por vida? Los resultados de la cirugía van a cambiar también conforme la enfermedad va avanzando. Como platicábamos al principio, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que nos va a, desafortunadamente, acompañar toda nuestra vida. A partir de que nos hacen el diagnóstico, vamos a tener Parkinson por siempre, como el paciente que es diabético, como el paciente que es hipertenso, no hay vuelta atrás. Por tanto, la enfermedad va a seguir avanzando. ¿Cuál es la ventaja tal vez que nos permite garantizar, por así decirlo, la cirugía? Que el avance de la enfermedad por lo general va a ser más lento, que una vez que la cantidad de electricidad que el cerebro nos demande alcance, digamos, sus topes máximos, vamos a tener todavía la alternativa de combinarlo con tratamiento farmacológico para que el paciente prácticamente de por vida tenga un beneficio adecuado, pero no quiere decir que la enfermedad se vaya a detener, sino que la enfermedad va a seguir avanzando. Y un punto importante también es lo que mencionaba en alguna de las diapositivas. Una vez que el paciente se opera y una vez que el paciente se implanta, empieza otro proceso que es el proceso de acompañamiento del paciente. Se tiene que estar viendo al paciente con cierta periodicidad para hacer ajustes de la estimulación. Hay pacientes que de repente cada vez van demandando más cantidad de estimulación y hay pacientes que de repente también pueden necesitar menos frecuencia de estimulación o menos parámetros. Entonces, ese acompañamiento es de por vida, pero sí el efecto por lo regular no es sostenido toda la vida. Más bien, los síntomas no desaparecen toda la vida, sino que se aprenden a manejar con la estimulación, eso sí, toda la vida.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Otra cosa también que comentó a lo largo de su presentación, doc, el paciente debe de seguir tomando sus medicamentos. Es un coadyuvante a su tratamiento. Eso es importantísimo que lo tengamos en consideración. No le exime de que siga teniendo su seguimiento con el médico, no le exime que tenga que seguir tomando sus medicamentos, sus cuidados, su rehabilitación. Por el contrario, como lo menciona el doctor, es una alternativa para mejorar su calidad de vida. Sí, doctor, correcto. De hecho, el porcentaje de pacientes que se pueden disminuir los medicamentos es muy alto. Es aproximadamente el 80% de pacientes pueden disminuir de forma sustancial el consumo de medicamentos. Hemos tenido casos de pacientes que a veces están tomando hasta 8 tabletas de levodopa al día, que de repente después de la cirugía los tenemos con un cuarto de pastilla al día o un cuarto de pastilla cada 3 veces al día. Entonces, la reducción es significativa. Pero el hablar de quitar el medicamento, no, porque justamente esa parte de alteraciones en el cambio del estado de ánimo, de alteraciones en el patrón de sueño que también tienen los pacientes cuando suspendemos el medicamento, pues se vería empeorada si nosotros hacemos una suspensión abrupta. Por lo tanto, el medicamento va a ser un acompañante de por vida, pero sí podemos reducir muchísimo el consumo. Una ventaja de reducir el consumo es que aparte de que reducimos la cantidad de medicamentos que muchas veces tienen muchos efectos secundarios en los pacientes, como malestar gastrointestinal, como problemas de colitis, pues también vamos a disminuir la posibilidad de que aparezcan los efectos secundarios de los mismos. Perfecto, doctor. Por aquí tenemos otra duda de María. Dice, buenas tardes. En personas que toman medicamentos antidepresivos por varios años, ¿el Parkinson se puede generar a causa de tanto medicamento consumido? En pacientes con consumo crónico de medicamentos que utilizan para el sistema nervioso central, como medicamentos para la depresión, para la ansiedad, para algunos cuadros de epilepsia, se desarrolla lo que se llama parkinsonismo, que son los síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, sobre todo el temblorcito, que es lo más común, pero no es enfermedad de Parkinson como tal, más bien es un parkinsonismo, que son síntomas parecidos, pero que no implican el desarrollo de la enfermedad. Y un punto importante es sí separar esto en dos grupos, porque muchos de estos pacientes con parkinsonismo secundario a los medicamentos, al momento de reducir esos medicamentos o de ajustar las dosis, también pueden reducir los síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson. Perfecto, doctor. Sí, es muy importante que cada paciente sea individualizado, sea valorado, porque como lo dice el doctor, pueden ser efectos secundarios de algún medicamento que esté tomando sus pacientes, sobre todo en pacientes de tercera edad, suele ser muy frecuente que se dé este tipo de situación. Lorena Doc nos pregunta, ¿qué pasa con un paciente con ansiedad y claustrofobia? ¿Estos síntomas son parte del Parkinson? Y si no es así, ¿algún impedimento para la operación? La ansiedad es un acompañante muy frecuente de la enfermedad de Parkinson, la ansiedad y la depresión. La claustrofobia, pues bueno, tal vez va un poquito dentro de estos dos síntomas. Siempre es importante que todas estas enfermedades psicológicas o psiquiátricas que acompañan a la enfermedad se controlen antes de considerar al paciente como candidato para una cirugía. Un punto importante es lo que mencionábamos ya en varias partes de la plática, que necesitamos que el paciente esté despierto durante la operación. Entonces, un paciente que de repente tiene cuadros de ansiedad que no son fácilmente de controlar, muchas veces no nos coopera durante la misma cirugía, y eso puede generar que se tengan malos resultados. Entonces, siempre es importante tener ansiedad controlada. Como le digo, prácticamente todos los pacientes con Parkinson tienen escalas mínimas de ansiedad y depresión, que si están controladas no contraindican la cirugía, pero siempre debe estar valorado por un médico especialista en el área que nos apoye para determinar si esa ansiedad está controlada y que el paciente pueda llevarse a cirugía. No es una contraindicación, pero sí debe estar controlada. Perfecto, doctor. Por aquí también nos está preguntando Lorena, ¿esta operación se ha hecho aquí en León? Sí, Lorena, se hace aquí en León. El médico campestre, el doctor Oscar, nos ha apoyado con varios procedimientos de este tipo. Recientemente, si mal no recuerdo, doctor, hace como 2 semanas tuvimos un paciente, un éxito, justamente. Entonces, doctor, redes sociales, ¿dónde lo podemos seguir? Claro, doctor. Sí, y un punto muy importante también es, sobre todo, que aprovechando este comentario que hizo, que una de las grandes ventajas es que toda esta herramienta tecnológica que se necesita para tener una seguridad en este tipo de procedimientos, pues afortunadamente sí se tiene en León, y en hospitales como este, pues bueno, nos permite la facilidad también de trabajar con esa seguridad, que obviamente se ve reflejada en los resultados de los pacientes. Y sí, doctor, en redes sociales me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Dr. Oscar Pérez, neurocirujano.
y pues bueno, ahí estamos a la orden. Perfecto, doctor, pues lo seguimos en las redes sociales y justamente ahí podrán solicitar información para citas, seguimiento, con todo gusto. Doctor, pues no me queda más que agradecerle un tema de suma importancia y a nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy, doctor. Un tema muy interesante y sobre todo son procedimientos, es tecnología que cambian la vida de los pacientes de forma inmediata, que mejoran la calidad de vida y sobre todo que toman un giro completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Doctor, felicidades, muchísimas gracias. Y pues bueno, esperamos contar con su participación en futuros eventos, doctor. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, un gusto haber estado aquí con ustedes. Y sí, como dice, estas herramientas tecnológicas, sobre todo conocerlas, saber que pueden cambiar la vida de familias enteras. En esta ocasión, pues afortunadamente nos tocó la oportunidad de hablar de Parkinson, pero la terapia funciona también en pacientes con distonía, con temblor esencial, con epilepsia. Entonces, pues bueno, afortunadamente tenemos en León y en este hospital la posibilidad de ofrecerla a los pacientes y de mejorar la calidad de vida de ellos. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto haber estado aquí. Gracias, Doc. Pues ya lo comprometimos para futuros webinars. Claro, sí, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes también que nos siguen a través de esta plataforma digital. Les recuerdo que en el apartado de folletos, en la parte superior derecha, podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 72 de la serie. Este número está dedicado precisamente para los pequeños del hogar, conmemorando el Día del Niño y de la Niña. Y pues bueno, podrán compartir esta información a través de sus redes sociales. Y pues bueno, invitarlos la próxima semana. La primera semana también de mayo se conmemora el Día Internacional del Asma y para ello la doctora Corina Giselle Ayala, neumóloga pediatra, nos va a hablar sobre el asma en los niños. Y pues bueno, esperamos contar con su participación. Doctor, agradecerle nuevamente, muchas gracias. Gracias, Pablo, y gracias a todas las personas que nos siguen desde casa. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Hasta luego.